El susurro de la bailarina escarlata, una historia del detective Almanaque. Londres. 12 de octubre de 1889, las páginas de este diario amarillean como los dientes de un fumador empedernido. Al abrirlo, el aroma a tiempo perdido me invade. Hay casos que uno desea olvidar, pero que se niegan a abandonar los rincones de la memoria. Este es uno de ellos. Mi nombre es Almanaque. Al menos es como me conocen en los círculos donde mi presencia es requerida. No soy detective de Scotland Yard ni aspiro a serlo. Mi especialidad son los casos que la policía archiva en carpetas, marcadas con tinta roja, inexplicables. Aquella noche de octubre la niebla se adhería a Londres como un sudario húmedo. Desde mi ventana en el número 13 de Threadneedle Street observaba las farolas de gas luchando inútilmente contra la oscuridad. El reloj acababa de marcar las 11 cuando escuché 3 golpes en mi puerta. Golpes medidos, precisos. El tipo de llamada que anuncia problemas. Era Reginald Blackwood, un viejo conocido del Ministerio del Interior. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba el desconcierto de quien ha visto algo que desafía su comprensión del mundo. Almanaque, dijo sin saludar. Ha ocurrido de nuevo. No necesitaba explicaciones. Durante las últimas 6 semanas, 5 mujeres habían aparecido muertas en circunstancias idénticas, sin marcas de violencia, con expresiones de éxtasis congeladas en sus rostros y los pies descalzos ennegrecidos, como si hubieran danzado, sobre brasas. ¿Dónde?, pregunté, mientras alcanzaba mi abrigo y mi maletín de cuero gastado, ese que contiene instrumentos que ningún detective convencional llevaría consigo. Brushfield Street, junto al mercado de Spitalfields. El aire nocturno me golpeó el rostro cuando salimos. La luna se ocultaba tras nubes densas, negándose a ser testigo de lo que estaba por ver. Londres, la gran metrópolis, la ciudad más moderna del mundo, guardaba secretos en sus entrañas que ninguna lámpara de gas podría iluminar. Llegamos al lugar cuando el reloj de Christchurch marcaba la medianoche. Un círculo de oficiales rodeaba algo en el suelo. Al verme se apartaron con una mezcla de respeto y temor. Saben que donde yo aparezco, las explicaciones racionales suelen evaporarse como la niebla bajo el sol. Allí estaba ella, joven, quizás 25 años. Cabello castaño desparramado sobre los adoquines como un abanico oscuro. Sus ojos, abiertos, reflejaban un cielo que no podían ver. Y su sonrisa, esa sonrisa de deleite absoluto, me heló la sangre. Sus pies descalzos estaban completamente negros, como si hubiera bailado sobre alquitrán hirviendo. Sin embargo, no había signos de dolor en su rostro. Solo felicidad. Eleanor Winters, murmuró Blackwood detrás de mí. Institutriz en Whitechapel. No regresó a casa anoche. Me acuclillé junto al cuerpo. Al hacerlo, percibí un aroma tenue pero persistente. No era el hedor habitual de la muerte, sino algo más delicado. Perfume de jazmín con un fondo metálico, como sangre y flores mezcladas. ¿Encontraron algo junto al cuerpo?, pregunté sin levantar la vista. Blackwood me extendió una pequeña bolsa de terciopelo rojo. Al abrirla, encontré un único objeto. Una pequeña bailarina de porcelana, del tamaño de un dedo meñique, con un vestido escarlata pintado a mano. La figura estaba quebrada, como si alguien la hubiera pisado. Todas tenían una, explicó. Siempre rotas de la misma manera. Guardé la pieza en mi bolsillo mientras examinaba las manos de la víctima. Bajo sus uñas, un polvo rojizo que no era sangre. Lo toqué y lo llevé a mi nariz. Arcilla, mezclada con algo más que no pude identificar. Fue entonces cuando lo noté. Algo escrito en la muñeca de la joven. No era una marca hecha con violencia, sino con precisión quirúrgica. Un símbolo que reconocí al instante. Una espiral que se cerraba en 5 puntas. El mismo que había aparecido en las otras víctimas. Necesito ver su habitación, dije levantándome. Y quiero hablar con la última persona que la vio con vida. Al abandonar la escena, un niño harapiento se acercó a mí, extendiendo un trozo de papel doblado. Antes de que pudiera preguntarle quién se lo había dado, desapareció entre las sombras como una rata asustada. Al desdoblar el papel, un escalofrío recorrió mi espalda. Escrito con tinta roja, una única frase me contemplaba. Ella está bailando de nuevo. No tuve que preguntar quién era ella. Había escuchado los rumores, las historias susurradas en tabernas después de medianoche. La Dama Escarlata la llamaban. Una figura que nadie había visto realmente, pero que todos temían mencionar. Mientras regresábamos al carruaje, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un sonido lejano. No era el bullicio nocturno de Londres, ni el gemido del viento entre los edificios. Era música,
Una melodía tan delicada y hermosa que sentí el impulso de detenerme y escuchar. ¿Lo oye?, pregunté a Blackwood. ¿Oír qué?, respondió confundido. La música se desvaneció tan súbitamente como había aparecido, dejándome con una sensación de pérdida inexplicable. Esa noche, al regresar a mi apartamento, saqué la pequeña bailarina rota y la coloqué junto a las otras 4 que había recolectado. Juntas formaban un patrón, una historia fragmentada que esperaba ser descifrada. Abrí mi cuaderno y comencé a escribir lo que sabía hasta entonces. 5 mujeres, todas jóvenes, todas encontradas con expresiones de éxtasis, pies ennegrecidos y una bailarina de porcelana rota. Todas muertas exactamente a las 3:13 de la madrugada, según los relojes detenidos encontrados en cada escena. Y una pregunta persistente: ¿quién era la Dama Escarlata y por qué hacía bailar a estas mujeres hasta la muerte? Lo que no sabía entonces era que esta investigación me llevaría a los rincones más oscuros de Londres, donde la realidad y la pesadilla se funden sin distinción y donde algunos secretos cobran un precio demasiado alto por ser revelados. Londres, 13 de octubre de 1889, la mañana siguiente amaneció gris y opresiva, como si la ciudad estuviera de luto. Mi primer destino fue la residencia de Eleanor Winters, una casa estrecha en Commercial Street donde servía como institutriz a los hijos de la familia Harrison. La señora Harrison, una viuda de rostro severo y modales rígidos, me recibió con evidente incomodidad. Eleanor era una joven ejemplar, declaró mecánicamente. Jamás habría imaginado que frecuentaba ese tipo de lugares. ¿Qué lugares, señora Harrison?, inquirí, notando cómo su mirada evitaba la mía. La vieron en el Velvet Curtain, susurró, como si el mero nombre del establecimiento pudiera manchar su hogar. Un salón de baile en los muelles. No es lugar para una mujer decente. El Velvet Curtain, un nombre que había aparecido en mis notas sobre las víctimas anteriores. 3 de ellas habían sido vistas allí en los días previos a su muerte. Habitación de Eleanor era pequeña pero ordenada. Una cama estrecha, un escritorio con libros de aritmética y literatura y un modesto armario. Nada que sugiriera una doble vida. Nada, excepto por un objeto que encontré oculto bajo una tabla suelta del suelo. Un pequeño frasco de cristal con residuos de un polvo rojizo. El mismo que había encontrado bajo las uñas de Eleanor. Al salir, la hija menor de los Harrison, una niña de no más de 6 años, tiró de mi abrigo. El hombre de los espejos vino a buscarla, dijo con la inocencia perturbadora propia de los niños. Eleanor me dijo que no se lo contara a mamá. ¿El hombre de los espejos?, pregunté, agachándome a su altura. Lleva espejos pequeñitos cosidos en su ropa. Cuando se mueve, brillan como estrellas. La niña hizo un gesto con sus manos, imitando destellos. Le dio a Eleanor un regalo, una bailarina pequeñita. Me despedí de la familia Harrison con más preguntas que respuestas. Mi siguiente visita fue a la morgue de St. Bartholomew. El Dr. Fleming, un hombre de ciencia con mente abierta a lo inexplicable, me esperaba junto al cuerpo de Eleanor. Almanaque, me saludó sin levantar la vista del cadáver. He visto muchas formas de morir, pero esto, negó con la cabeza. ¿Causa de muerte? Oficialmente paro cardíaco. Pero lo que causó ese paro, se ajustó las gafas. Sus huesos, almanaque, están quebrados de manera imposible. ¿Qué quiere decir? Están fracturados desde dentro, como si algo en su interior hubiera intentado reconfigurarlos. Me mostró radiografías que confirmaban lo inimaginable. Los huesos de Eleanor mostraban fracturas en espiral, como si hubieran sido retorcidos por una fuerza interna. Hay algo más, añadió Fleming, descubriendo los pies de la víctima. Esto no es hollín ni quemaduras. Bajo la luz intensa del laboratorio pude ver que la negrura de sus pies no era superficial. Se extendía hacia el interior, como tinta inyectada en sus venas. Es algún tipo de sustancia que no puedo identificar, confesó Fleming. Parece estar viva. Al salir de la morgue, el viento trajo el aroma a río y miseria que caracteriza los muelles de Londres. Allí me dirigí hacia el Velvet Curtain, un establecimiento que parecía ordinario a plena luz del día. Un edificio de 3 plantas con cortinas de terciopelo rojo en las ventanas y un cartel discreto anunciando bailes de sociedad. El interior era decadente pero elegante. Lámparas de cristal tintineaban sobre una pista de baile circular. Espejos cubrían las paredes multiplicando el espacio y las escasas figuras que se movían preparando el lugar para la noche. El propietario, Cornelius Thorne, me recibió con la falsa cordialidad de quien tiene mucho que ocultar. Alto, delgado, con un bigote perfectamente recortado y un traje negro con sutiles destellos,
Pequeños espejos cosidos en el tejido, noté, que captaban la luz al moverse. Detective Almanaque sonrió sin mostrar los dientes. Su reputación le precede. ¿A qué debo el honor? Le mostré un daguerrotipo de Eleanor. Su reacción fue casi imperceptible, pero mis ojos están entrenados para captar lo que otros desean ocultar. Un leve tic en su párpado izquierdo, un endurecimiento momentáneo de su mandíbula. Una clienta ocasional, dijo con indiferencia. Estudiada. Vino hace 2 noches, creo recordar. ¿Bailó con alguien? Aquí todas bailan, detective. Es el propósito del establecimiento. Incluso con la dama escarlata, el nombre cayó entre nosotros como una piedra en aguas tranquilas. Los músicos que afinaban sus instrumentos en un rincón detuvieron sus movimientos. Una camarera dejó caer una bandeja. Thorne palideció visiblemente. «No pronuncie ese nombre aquí», susurró con una urgencia que contradecía su aparente calma anterior. «Hay nombres que al ser dichos atraen la atención de quien los porta. 5 mujeres han muerto, señor Thorne. Todas relacionadas con su establecimiento. Todas con el mismo símbolo grabado en su piel. Saqué mi libreta y dibujé la espiral de 5 puntas. ¿Reconoce esto?» Thorne observó el dibujo con una mezcla de fascinación y terror. «Debería irse, detective. Hay preguntas que es mejor no responder. ¿Por qué las bailarinas de porcelana, Thorne? ¿Qué significan?» Su rostro cambió endureciéndose. «No tengo nada más que decirle. Y si valora su vida, le sugiero que abandone esta investigación». Antes de que pudiera insistir, una mujer emergió de una puerta lateral. Hermosa, de una manera que dolía mirar directamente como observar el sol. Cabello negro como la tinta, piel pálida hasta la translucidez y ojos de un color imposible, entre el ámbar y el rojo. «Señor Thorne, la pianista ha llegado», anunció con una voz que parecía contener ecos, como si hablara desde el fondo de un pozo. Sus ojos se posaron en mí con curiosidad felina. Sentí un escalofrío recorrerme, una sensación de ser evaluado, por algo antiguo y paciente. «Gracias, Cassandra», respondió Thorne. El detective Almanaque ya se iba. La mujer me estudió un momento más antes de asentir levemente. «Tenga cuidado con lo que busca, detective. Algunos bailes no están destinados a ojos mortales». Al salir del Velvet Curtain, noté algo en mi bolsillo que no estaba allí antes. Una pequeña tarjeta perfumada con jazmín. En ella, escrita con la misma tinta roja del mensaje anterior, una dirección. Cripplegate. Medianoche. Regresé a mi apartamento para reorganizar mis pensamientos. Sobre mi mesa dispuse los elementos del caso. La bailarina rota, el frasco, con polvo rojizo, la tarjeta perfumada y mis notas sobre las 5 víctimas. Consultando antiguos tomos de ocultismo y folclore londinense, encontré referencias dispersas a una entidad conocida como la bailarina de la Torre Roja, una figura legendaria que aparecía cada 50 años para cosechar almas a través de la danza. Las crónicas hablaban de mujeres encontradas muertas con expresiones de éxtasis y pies ennegrecidos en 1789, 1739, y así sucesivamente. A las 11 de la noche me dirigí a Cripplegate, una zona antigua de Londres donde las ruinas de épocas pasadas se entrelazan con edificios más recientes. La dirección me llevó a una iglesia abandonada, St. Giles Without Cripplegate, una estructura medieval maltratada por el tiempo y el olvido. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, el chirrido de las bisagras oxidadas pareció un grito, ahogado. El interior estaba iluminado por docenas de velas colocadas en patrones circulares. En el centro, donde alguna vez estuvo el altar, había un objeto cubierto por una tela de terciopelo rojo. «Has venido». La voz de Cassandra emergió desde las sombras. «Pocos tienen ese valor». «¿Quién eres realmente?», pregunté, manteniendo una mano cerca de mi revólver, aunque intuía que sería inútil contra lo que fuera que estaba enfrentando. «Una observadora, una guardiana podría decirse». Se acercó lentamente. A la luz de las velas, su piel parecía translúcida como si estuviera hecha de cera. «Como tú, busco respuestas, aunque por motivos muy diferentes. Las mujeres muertas, la dama escarlata. Explícamelo». Cassandra sonrió con tristeza. «La dama no es un quién, Almanaque, es un qué». Señaló el objeto cubierto. «Y está despertando nuevamente». Con un movimiento fluido, retiró la tela roja, revelando un espejo antiguo de cuerpo entero. Su marco estaba labrado con figuras danzantes, retorciéndose en posturas imposibles. El cristal no reflejaba la iglesia ni a nosotros, sino un vacío oscuro que parecía palpitar.
Este es el espejo de Terpsícore, explicó Cassandra. Creado en 1589 por un alquimista obsesionado con capturar la esencia del movimiento perfecto. Lo que no sabía era que estaba creando una puerta. ¿Una puerta a dónde? A un lugar donde el tiempo se mide en pasos de baile y la música nunca cesa. Sus ojos reflejaban el vacío del espejo. La dama no es malvada, almanaque. Solo está hambrienta. Necesita bailarines para su eterna función. ¿Y las bailarinas de porcelana? El polvo rojo, invitaciones. La arcilla rojiza contiene fragmentos del propio espejo, pulverizados. Una vez que tocas la bailarina y la arcilla entra en tu piel, ella puede verte y llamarte. El aire dentro de la iglesia comenzó a enfriarse. Las velas parpadearon, aunque no había corriente. Y entonces la escuché, la misma música delicada y hechizante que había percibido junto al cuerpo de Eleanor. Está comenzando, susurró Cassandra. Siempre a las 3:13, la hora en que el espejo fue creado. ¿Por qué me has traído aquí? Exigí, luchando contra el impulso de acercarme al espejo, de mirar más profundamente en su oscuridad. Porque alguien está usando el espejo deliberadamente. Alguien está seleccionando a estas mujeres. Sus ojos se clavaron en los míos. Y creo que sabes quién es. La imagen de Cornelius Thorne, con sus pequeños espejos cosidos en el traje, apareció en mi mente. Su reacción al mostrarle el símbolo. Su advertencia. «¿Thorne?», pregunté. «¿Por qué haría algo así?» El espejo concede poder a quien le proporciona bailarines. Juventud, longevidad, influencia. Cassandra comenzó a moverse lentamente, como si la música la afectara a pesar de sus esfuerzos. Cornelius Thorne tiene 300 años, almanaque. Ha alimentado al espejo en cada ciclo. Recordé el rostro de Thorne, sus ojos antiguos en una cara sin arrugas, su manera de moverse demasiado fluida para ser natural. ¿Y tú?, pregunté sintiendo como la música se intensificaba, haciendo que mis pies desearan moverse. ¿Qué papel juegas en esto? La sonrisa de Cassandra se volvió amarga. Yo fui su primera bailarina, en 1589. Extendió su mano y la luz de las velas atravesó su piel, revelando su naturaleza no del todo corpórea. Ni viva ni muerta. Atrapada entre el espejo y el mundo, observando ciclo tras ciclo. El cristal del espejo comenzó a ondular, como agua perturbada. En su superficie una figura borrosa empezó a tomar forma. Una mujer con un vestido escarlata que fluía como sangre líquida. «Ella viene», susurró Cassandra. «Y solo tienes dos opciones: destruir el espejo o darle los que busca». ¿Cómo se destruye? Con la misma arcilla roja que usa para marcar a sus víctimas, mezclada con la sangre de quien la convocó, Thorne. Necesitaba su sangre y el frasco con residuos de arcilla que había encontrado en la habitación de Eleanor. «No, llegarás a tiempo», advirtió Cassandra leyendo mi pensamiento. Ya ha elegido a su próxima bailarina. El horror me invadió cuando comprendí. La última persona que había estado cerca del cuerpo de Eleanor, que había tocado el polvo rojo sin saberlo. «Fleming», murmuré. «El doctor de la morgue». Cassandra asintió tristemente. «La dama no distingue entre hombres y mujeres. Solo ve movimiento potencial». Salí corriendo de la iglesia mientras la música crecía hasta volverse casi insoportable. Necesitaba llegar a la morgue de Saint Bartholomew antes de las 3:13. Necesitaba salvar a Fleming y conseguir la arcilla rojiza. Las calles de Londres parecían distorsionarse a mi alrededor, como si la ciudad misma intentara impedir mi avance. La niebla se espesaba formando figuras danzantes que se disolvían al acercarme. Cuando finalmente llegué a San Bartholomew, el reloj marcaba las 3:10. Corrí por los pasillos desiertos hacia la morgue en el subterráneo. Al bajar las escaleras, escuché la música con claridad, ahora acompañada por el sonido rítmico de pies descalzos sobre piedra. La puerta de la morgue estaba abierta. En el interior, una escena que desafiaría la cordura de cualquier hombre racional. El doctor Fleming, con los ojos vidriosos y una sonrisa extática, bailaba con movimientos cada vez más rápidos y contorsionados alrededor de las mesas de autopsias. Sus pies descalzos comenzaban a ennegrecerse, como si se quemaran con cada paso. Y frente a él, reflejada en cada superficie metálica de la habitación, estaba ella, la dama escarlata. No del todo corpórea, no del todo fantasma. Su rostro era hermoso más allá de lo humano, con una sonrisa que prometía éxtasis eterno.
Su vestido fluía como sangre fresca y sus movimientos tenían una cualidad hipnótica que hacía doler los ojos. «Fleming», grité, pero él no podía oírme. Estaba perdido en la danza, en la música que emanaba de la propia dama. Vi el frasco con la arcilla roja sobre una mesa, junto al cuerpo ahora olvidado de Eleanor. Lo agarré, mientras buscaba desesperadamente algo con lo que cortar a Thorn para obtener su sangre. Pero Thorn no estaba allí. No había forma de mezclar la arcilla con su sangre. La expresión de Fleming comenzaba a congelarse en ese rictus de placer que había visto en todas las víctimas. Sus movimientos se volvían frenéticos, imposibles. Sus huesos crujían audiblemente, mientras se reconfiguraban para una danza que ningún cuerpo humano podría ejecutar. De repente, una idea desesperada surgió en mi mente. La sangre de quien la convocó. ¿Y si no era Thorn el invocador en esta ocasión? Las palabras de la niña Harrison resonaron en mi memoria. El hombre de los espejos vino a buscarla. Thorn había dado la bailarina a Eleanor. ¿Pero quién? Se la había dado a las otras víctimas. ¿Quién había estado en contacto con todas ellas? Con horror, miré el cuerpo de Eleanor y recordé las palabras de Fleming. Sus huesos están quebrados desde dentro. Él había examinado a todas las víctimas. Él había tocado la sustancia negra de sus pies. Fleming no era una víctima. Era el invocador. Sin tiempo para dudar, tomé un bisturí y me acerqué al doctor danzante. Con un movimiento rápido corté su palma. La sangre brotó, sorprendentemente roja y normal. La recogí en el frasco con la arcilla y mezclé ambas sustancias. La dama escarlata emitió un sonido entre gruñido y melodía. Su imagen en las superficies metálicas se distorsionó con furia. Fleming, momentáneamente liberado del trance, me miró con una mezcla de odio y miedo. «No entiendes», jadeó entre pasos que no podía detener. «Ella me prometió conocimiento, secretos que ningún hombre ha...» Sus palabras se cortaron cuando la dama se materializó parcialmente entre nosotros. De cerca pude ver que su belleza ocultaba un horror primordial. Su cuerpo no era sólido, sino un compuesto de movimiento puro, un vórtice de energía con forma vagamente humana. Arriesgándolo todo, lancé la mezcla de arcilla y sangre hacia la figura escarlata. La sustancia atravesó su forma, pero impactó en la superficie metálica, detrás de ella, donde su reflejo era más definido. Un chillido sobrenatural inundó la morgue. Las luces parpadearon frenéticamente. La figura de la dama comenzó a fragmentarse, descomponiéndose en patrones geométricos imposibles que dolían. Al mirarlos, Fleming se desplomó en el suelo, sus pies completamente negros, sus huesos visiblemente dislocados bajo la piel. Pero estaba vivo. Su pecho subía y bajaba con respiración irregular. La música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió parecía tan sobrenatural como el sonido que lo había precedido. Durante un instante creí que todo había terminado. Entonces, las superficies metálicas de la morgue, bandejas de instrumentos, mesas de autopsia, incluso bisturíes, comenzaron a vibrar, a resonar, a cantar sin sonido. Una a una comenzaron a agrietarse, creando redes de fracturas que formaban inevitablemente el mismo símbolo, la espiral de 5 puntas. Comprendí entonces la terrible verdad. No había destruido a la dama escarlata. Solo había roto su vínculo con Fleming. Ella seguía ahí, en el límite entre mundos, buscando otro anfitrión, otro invocador. Mientras ayudaba a Fleming a incorporarse, noté un movimiento en la periferia de mi visión. Sobre la mesa de instrumental, una pequeña figura de porcelana había aparecido. Una bailarina con vestido escarlata, perfecta e intacta, esperando ser recogida, esperando ser regalada. La música había cesado, pero el baile, intuí con un escalofrío, apenas comenzaba. Y supe con la certeza que solo viene, cuando miras directamente a lo imposible, que yo sería el próximo en escuchar su llamada. Londres, 14 de octubre de 1889. La mañana siguiente al incidente en la morgue, Londres amaneció bajo una lluvia que lavaba las calles como si la ciudad intentara purificarse. Fleming fue ingresado en el hospital de Bethlehem, su mente destrozada por lo que había experimentado. Sus pies permanecían negros y, según los médicos, nunca volvería a caminar. Mi primer impulso fue regresar a la iglesia abandonada, buscar a Cassandra y el espejo. Pero al llegar a Cripplegate, encontré el edificio sellado por autoridades eclesiásticas. Un vicario me informó que la iglesia estaba programada para demolición tras haberse descubierto actividades paganas en su interior. ¿Y el espejo?, pregunté. ¿Había un espejo antiguo dentro? No se encontró ningún espejo, señor, respondió con extrañeza. Solo cenizas y velas derretidas.
La bailarina de porcelana que había aparecido en la morgue la guardé en una caja de plomo, sellada con símbolos de protección de 3 tradiciones diferentes. La oculté en un lugar que solo yo conozco, con la esperanza de que nunca vuelva a ver la luz. Durante semanas investigué obsesivamente el origen del espejo de Terpsícore. Descubrí fragmentos de su historia en textos prohibidos y testimonios ocultos en los archivos más secretos de Londres. Fue creado por Ambrose Thorne, un alquimista que buscaba capturar la perfección del movimiento humano. Su hijo, Cornelius, había continuado su legado de formas que su padre jamás habría imaginado. Cornelius Thorne tenía que confrontarlo, detenerlo antes de que encontrara otra forma de alimentar al espejo. El Velvet Curtain estaba inusualmente concurrido aquella noche. La élite de Londres bailaba bajo las luces de las arañas de cristal, inconsciente del horror que acechaba en los espejos que cubrían las paredes. Thorne me recibió en su oficina privada, un espacio decadente decorado con antigüedades de culturas olvidadas. Parecía haber envejecido décadas en solo unos días. Su piel mostraba arrugas profundas y su cabello, antes negro, estaba veteado, de gris. «Ha interrumpido el ciclo», dijo sin preámbulos, sirviéndose una copa de un líquido carmesí que dudé fuera vino. «Y ahora ambos pagamos el precio». Fleming era su cómplice, afirmé. Él examinaba los cuerpos, encontraba candidatas susceptibles a la influencia del espejo, y usted les entregaba las bailarinas. Thorne sonrió con amargura. Fleming era un peón nada más, fascinado por los efectos de la danza en la anatomía humana, demasiado ciego para ver que él mismo estaba siendo manipulado. ¿Por quién? ¿Por usted? Por ella. Su mirada se dirigió al espejo que dominaba la pared detrás de su escritorio, un espejo ordinario aparentemente. La dama no está en ningún espejo físico, almanaque. Está en todos los espejos, en cualquier superficie que pueda reflejar. El espejo de Cripplegate era solo su puerta favorita. Sentí un escalofrío al comprender las implicaciones. ¿Entonces no puede ser destruida? ¿Destruir el movimiento mismo? ¿La danza que existe desde que el primer ser sintió el impulso de moverse al ritmo del universo? Negó con la cabeza. Solo puede ser contenida, apaciguada, alimentada de manera controlada. Con vidas inocentes, repliqué con disgusto. Con vidas voluntarias, corrigió. Cada 50 años, 6 bailarines. 6 almas que experimentan el éxtasis más puro antes de partir. Un pequeño precio para mantener sellada la puerta. ¿Qué puerta? ¿De qué está hablando? Thorne bebió lentamente antes de responder. Hay cosas más antiguas que la humanidad, almanaque. Entidades que existían antes de que el primer hombre dibujara en una cueva. La dama es solo una de ellas, la más benevolente podría decirse. Se levantó con dificultad y caminó hacia el espejo. El ciclo debe completarse. 6 bailarines, hemos tenido 5, falta 1. Comprendí entonces el terrible propósito de nuestra reunión. ¿Por eso me ha hecho venir? ¿Para convertirme en el sexto? Thorne rió, un sonido seco como hojas muertas. No, almanaque, yo soy el sexto. Siempre lo he sido. Se volvió hacia mí y por un instante su rostro pareció fluctuar, mostrando la cara de un hombre mucho más joven. Cada ciclo termina conmigo danzando para ella, renovando nuestro pacto. Pero esta vez estoy demasiado débil. ¿Qué sucederá si el ciclo no se completa? La puerta se abrirá completamente. Sus ojos reflejaron un terror antiguo, y lo que entre no se contentará con 6 almas cada 50 años. Antes de que pudiera responder, la música comenzó. No la melodía hechizante de la dama, sino la orquesta del salón de baile. Pero había algo extraño en ella, un ritmo subyacente que parecía acelerar los latidos del corazón. «Ya ha comenzado», susurró Thorne. «Siempre encuentra un camino». Salí apresuradamente de la oficina hacia el salón principal. Lo que vi me heló la sangre. Todos los presentes bailaban frenéticamente, sus rostros transitando del placer al dolor y de vuelta. Sus movimientos se volvían cada vez más rápidos, más inhumanos. Y en cada espejo, en cada superficie reflectante, vislumbres de rojo escarlata. Regresé a la oficina para confrontar a Thorne, pero era demasiado tarde. El anciano estaba en Millington, el centro de la habitación, bailando con una gracia sobrenatural para su aparente edad. Con cada movimiento su cuerpo parecía rejuvenecer, las arrugas desvaneciéndose, el cabello oscureciéndose, y frente a él, emergiendo parcialmente del espejo, la dama escarlata. Era diferente a como la había visto en la morgue, más definida,
más corpórea, más hambrienta. Thorn me vio y sin dejar de bailar me lanzó un pequeño objeto que atrapé por reflejo, una llave antigua. El sótano jadeó entre pasos cada vez más complejos. El diario de mi padre, destrúyelo. La dama escarlata giró su rostro inhumano hacia mí. Sus ojos, vacíos de pupila y completamente carmesíes, se clavaron en los míos. Sentí el impulso inmediato de moverme, de unirme a la danza, de entregarme al ritmo que prometía éxtasis eterno. Con un esfuerzo sobrehumano aparté la mirada y corrí. Atravesé el salón principal donde la macabra danza continuaba intensificándose. Algunos bailarines habían colapsado, sus cuerpos retorcidos en posiciones imposibles, sus pies ennegreciéndose. Otros continuaban, sus huesos crujiendo, audiblemente mientras la música alcanzaba un crescendo frenético. Encontré la puerta del sótano oculta tras una tapicería. La llave encajó perfectamente en una cerradura que parecía no haber sido utilizada en décadas. Al descender por escaleras de piedra gastada, el sonido de la música se amortiguó, pero aún podía sentir su vibración en las paredes, como si el edificio entero pulsara al ritmo de la danza mortal. El sótano era una cámara circular con estanterías que contenían libros y artefactos antiguos. En el centro, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba un volumen encuadernado en piel que parecía pulsar con luz propia. El diario de Ambrose, Thorn. Al abrirlo, descubrí páginas escritas en múltiples idiomas, algunos que ni siquiera pude reconocer. Diagramas de anatomía humana alterada para movimientos imposibles. Fórmulas alquímicas. Y repetidamente el símbolo de la espiral de 5 puntas. Las últimas páginas estaban escritas con lo que parecía ser sangre seca. En ellas, Ambrose describía su éxito al capturar la esencia misma del movimiento primordial y su horror al descubrir que había abierto una puerta que jamás debió ser perturbada. El ritual para sellar dicha puerta requería 6 vasos humanos vaciados, a través de la danza perfecta cada 50 años. El último párrafo era una súplica a futuros lectores. Quemad este tomo si la dama alguna vez baila libre, pues en estas páginas yace no solo el método de su invocación, sino la esencia misma de su existencia. Comprendí entonces la naturaleza del horror que enfrentaba. El diario no era simplemente un registro, era un ancla, un vínculo entre nuestro mundo y lo que fuera que existiera al otro lado de la puerta. Sobre una mesa cercana encontré lo necesario: fósforos, aceite de lámpara. Sin vacilar, empapé el diario y le prendí fuego. La reacción fue inmediata y aterradora. Las llamas, en lugar de ser anaranjadas, ardieron con un intenso color escarlata. El libro no se consumía, sino que parecía sangrar tinta negra que formaba patrones danzantes sobre la mesa de piedra. Desde el piso superior, un grito sobrehumano penetró las paredes y sacudió los cimientos del edificio. No era un sonido producido por cuerdas vocales humanas, sino algo más primitivo, como el sonido del movimiento mismo siendo desgarrado. El techo comenzó a agrietarse. Polvo y fragmentos de yeso llovían mientras las paredes vibraban con violencia creciente. El edificio entero estaba colapsando. Desesperado, busqué algo más poderoso para destruir el diario. En una vitrina cercana, encontré lo que reconocí como un antiguo atame ceremonial, un cuchillo ritual con inscripciones similares a las del diario. Lo tomé, y en un acto de inspiración o locura, corté mi palma y dejé que mi sangre cayera sobre las llamas escarlatas. «Si buscas un bailarín», grité al vacío, «aquí estoy». El fuego cambió de escarlata a un azul profundo. El diario comenzó finalmente a consumirse, convirtiéndose en cenizas que se elevaban en espirales danzantes. La vibración del edificio alcanzó un punto crítico. Corrí hacia las escaleras mientras enormes bloques de piedra caían a mi alrededor. Al llegar al piso principal encontré una escena de pesadilla. Los espejos habían estallado, enviando fragmentos de cristal que flotaban en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Los bailarines yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos quebrados pero sus rostros en paz, liberados al fin. En el centro del salón, donde la pista de baile circular se había agrietado formando la familiar espiral de 5 puntas, Cornelius Thorn yacía muerto. Su cuerpo parecía haber envejecido, siglos en minutos, reducido a poco más que piel momificada sobre huesos. Y arrodillada junto a él, sollozando con un sonido que ninguna garganta humana podría producir, estaba Cassandra. Al verme, levantó un rostro que fluctuaba entre hermoso y horrible, humano y algo completamente ajeno. «¿Qué has hecho?».
Sus palabras reverberaron con ecos imposibles. He destruido el diario, he roto el ciclo. No has roto nada, solo has cambiado las reglas. Se incorporó con un movimiento demasiado fluido. La puerta sigue ahí, siempre estará ahí. Y ahora, su mirada atravesó la mía, viendo algo más allá. Ahora ella te conoce, te ha probado y te encontrará, no importa dónde vayas. El techo comenzó a desplomarse. Grandes trozos de yeso y madera caían mientras las paredes se derrumbaban hacia adentro. Corrí hacia la salida, esquivando escombros y cuerpos. Al alcanzar la puerta principal, me giré para mirar atrás una última vez. Cassandra seguía allí, inmóvil en medio del caos, su forma fluctuando entre mujer y algo indescriptible. Y detrás de ella, por un instante, creí ver otra figura, la Dama Escarlata, no ya amenazante, sino expectante. Salí a la calle justo cuando el Velvet Curtain colapsaba completamente, levantando una nube de polvo que tiñó la niebla londinense de un tono rojizo. Las autoridades llegaron pronto. La tragedia se explicó como un fallo estructural en un edificio antiguo. 43 muertos. Una catástrofe que ocuparía las primeras páginas de los periódicos durante días. Nadie mencionó la música que algunos testigos afirmaron escuchar hasta el final. Nadie habló de cómo algunos cuerpos fueron encontrados con los pies completamente negros. Y ciertamente, nadie reportó haber visto a una mujer con vestido escarlata emergiendo de los escombros al amanecer. En los días siguientes vendí mi apartamento en Londres y compré una pequeña casa en los acantilados de Dover. La distancia, esperaba, me protegería de lo que había desatado. Fue inútil. Cada noche a las 3:13 despierto al sonido de una música lejana pero inconfundible. Cada mañana encuentro mis sábanas manchadas con lo que parece tierra rojiza, y en cada superficie reflectante, el espejo del baño, la ventana. Al atardecer, incluso la superficie de mi té, ocasionalmente vislumbro un destello de escarlata. La última noche en Londres, antes de partir, recibí un último mensaje. No en papel esta vez, sino grabado en el vaho de mi ventana, escrito desde el exterior por un dedo invisible. El baile nunca termina, solo cambian los bailarines. Y así fue como resolví uno de los casos más misteriosos de mi carrera. Aunque resolver quizás no sea el término adecuado. Sobreviví, sería más preciso, por ahora. Porque cada vez que escucho música, no importa cuán alegre o inocente sea, mis pies comienzan a moverse por voluntad propia. Y cada día la mancha negra que comenzó en mi talón izquierdo se extiende un poco más. El caso de la bailarina. Escarlata nunca se cerró realmente. Solo cambió de escenario. Y yo, que perseguí el misterio con tanta determinación, me convertí en parte de él. La próxima vez que veas a alguien bailando solo, con expresión de éxtasis, pregúntate, ¿está bailando realmente solo? ¿O está acompañado por una dama de rojo que solo él puede ver? Y si alguna vez encuentras una pequeña bailarina de porcelana, no la toques, no la regales, destrúyela, porque algunos bailes una vez comenzados no terminan hasta que la música o el bailarín dejan de existir. Anotaciones del detective Almanaque Dover, 7 de diciembre de 1889.